Volverá para juzgar a vivos y muertos. Catecismo básico para adultos. Cerramos este ciclo dentro del credo dedicado a la persona de Jesucristo, el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Y dijimos que junto a la encarnación, luego contemplamos el misterio de la Pascua, tanto en su pasión y muerte en cruz, como en su resurrección y ascenso a la derecha del Padre. Ahora, el artículo de fe nos trae una segunda venida de Jesús, al final de los tiempos, al final de la historia. Y así nos lo dice el credo apostólico, el más breve. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. El credo de Nicea-Constantinopla lo expresa en términos similares. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Es parte de la fe, de lo esencial de nuestra fe contenido en el credo, que habrá un juicio, el juicio de Dios. Sé que es un tema del cual no se habla habitualmente en la iglesia. Hemos perdido un poco esa dimensión escatológica, o sea, mirar el horizonte último y levantar la mirada hacia el cielo, hacia la eternidad. A veces nuestra fe en esta iglesia que peregrina está demasiado concentrada en lo que pasa en la historia y en resolver situaciones que atraviesan nuestros días, nuestra cotidianeidad. Sin embargo, créanme, hermanos, que sería casi imposible empezar a dar citas aquí, bíblicas, porque son tantas. El tema del juicio de Dios es un tema tan recurrente, tan instalado, que atraviesa toda la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la idea de fondo de ese juicio? Que el pecado no puede permanecer impune. El pecado puede ser perdonado si hay arrepentimiento y hay reconciliación con Dios, pero el pecado tiene sus consecuencias. Y es terrible no arrepentirse de los pecados, no convertirse, no volver a la alianza con Dios. Que cuando Dios venga a encontrarse contigo, no te encuentre en una situación de pecado, sino en una situación de penitencia, de conversión. En el Antiguo Testamento, el juicio de Dios se expresaba a través de sus intermediarios, Moisés, los jueces, los reyes, los profetas también que anunciaban la voluntad de Dios. Y básicamente hacían justicia en el pueblo y otras veces hablaban de parte de Dios, los profetas, para expresar que el Señor estaba indignado con su rebeldía, con su idolatría, con su perseverancia, contumaz en el pecado, por su infidelidad. Y que Dios quería entablar un juicio contra ese pueblo al que le había llamado, al que había elegido, y que no le estaba siendo fiel. Pero también revela que el juicio de Dios es sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Juzga a toda la humanidad. Y también en el Antiguo Testamento, sobre todo con la predicación profética, se hablará mucho del día del juicio, del día de Yahvé. Ese día grande y terrible, que para algunos será consolación, liberación,
y para otros será castigo, condenación. Insisto, la idea básica es que el pecado no puede permanecer impune, que no da lo mismo vivir en gracia, vivir en santidad, que vivir pecando, alejados de la voluntad de Dios. Y el juicio es esto. Si se ha vivido, si se ha ajustado la humanidad al proyecto de Dios, a su voluntad, a su ley. Quien vive la ley del Señor se encamina con más serenidad hacia el juicio. Pero hay de aquellos que violentan y violan la ley, el proyecto, la voluntad de su Señor. Yo observo que en este punto a veces se dice, y es un gran error, de hecho es una herejía, que el Dios del Antiguo Testamento era severo, que era, digamos, era una autoridad fuerte, que no te dejaba pasar una, y que había juicio, pero que en el Nuevo Testamento el juicio de Dios ya ha quedado atrás, como disuelto, como olvidado, y todos estamos salvados por Jesús. Todos estamos salvados por Jesús, si aceptamos la salvación. Si vivimos como Jesús nos enseñó, si cumplimos sus mandatos, sus palabras, si hacemos la voluntad del Padre, unidos a Jesús, aspiramos a salvación, que es gracia y misericordia suya. Se ha introducido en la Iglesia últimamente una lectura errónea, distorsionada, de muchas personas que piensan que ya no va a haber juicio. Y sin embargo, si leen el Nuevo Testamento, es un tema que Jesús tiene muy a flor de piel, digamos, ¿no? En muchas parábolas se cuenta que quedan fuera de la casa, que son echados de la fiesta por no traer el traje de bodas, que son condenados porque no han hecho fructificar los talentos que el Señor les ha dado. Se queja de ciudades puntuales y teme para ellas el día del juicio, porque el juicio sobre esas ciudades de su pueblo, que lo han rechazado, va a ser más exigente y severo que el juicio a Sodoma y Gomorra, dice Jesús. Y los apóstoles van a continuar esta predicación sobre el juicio de Dios. Cuando Él vuelva al final de los tiempos. Como les digo, hay tantísimos textos que en el fondo están diciendo el pecado no puede quedar impune. Tenés que arrepentirte, tenés que convertirte, transformar tu vida según la gracia, vivir en santidad, o si no, la vida que llevas te distancia de Dios, te pone lejos de su amor, de su misericordia. Y el Dios bueno, santo, misericordioso, no es injusto. Y entonces en su justicia misericordiosa y gratuita, si perseveras en el pecado, si no te abrís a Cristo, si no abrazás la cruz, la Pascua Redentora, si permaneces en el pecado, será un día de oscuridad y de sentencia. Y esto está en la fe de la Iglesia, en el centro de la fe de la Iglesia. Como decía, no puedo citar muchos textos porque son tantísimos, pero si ustedes toman el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo está organizado en torno a varios discursos famosos de Jesús, ¿no? Y entonces vamos a encontrar en los capítulos, sobre todo el capítulo 25 anteriormente, y continúa, todo un discurso escatológico de Jesús, sobre el final de los tiempos. Y entonces
Se nos va a invitar a la vigilancia, a estar atentos porque el Señor vuelve, para que encuentre a sus servidores haciendo la voluntad de su Señor, viviendo en fidelidad. En el capítulo 25 tenemos esa gran descripción del juicio a todos los pueblos. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre. Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era inmigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les responderá: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: les aseguro que lo que no le hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Es un texto fuerte, contundente, pero que hay un poco que interpretar, ¿no? Se trata del juicio a todas las naciones, a todos los pueblos. Y para todos los pueblos, para todas las naciones, el criterio podría ser si hemos amado al prójimo. Y si en el prójimo hemos reconocido a Cristo. Y si hemos servido y amado a Cristo en el prójimo que estaba en una situación de la cual necesitaba ayuda, socorro, misericordia, que necesitaba ser rescatado, sanado, acompañado, contenido. Y el Señor es muy claro en esto, ¿no? Toda la humanidad va a ser juzgada sobre el amor a Dios y el amor al prójimo, a los hermanos. Y habrá dos posibilidades, ¿no? Entrar al reino que ya está preparado desde los comienzos de la creación, o dirigirse al lago de fuego. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que ya están condenados. Mis queridos hermanos, hay que tomarse en serio este tema del juicio de Dios. No hay que pensar erróneamente, como algunos dicen, que no hay infierno y si lo hay está vacío. Claro, desear que esté vacío habla de que uno quisiera que todos se salven, y es un gesto de amor. Ahora, el dato de fe, el dato de la revelación es que no está vacío. Porque el infierno fue creado para el demonio y todos sus ángeles caídos.
que por ahora tienen algún poder de acción aquí en la historia, en la tierra, pero cuando acabe la historia, su destino es el infierno, la condenación definitiva y eterna. Y dice Jesús que allí también irán los que no han aceptado el Evangelio de la salvación, los que no han vivido el Evangelio de la gracia, del amor a Dios y del amor al prójimo. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, vamos a tomarla desde el versículo 26 más o menos, dice así: porque si después de recibir el conocimiento de la verdad recaemos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino la espera angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Quien quebrantaba la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más será castigado entonces quien pisotee al Hijo de Dios? Profane la sangre de la alianza que lo consagró y afrente al Espíritu de la gracia. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, a mí me toca retribuir, y también el Señor juzgará a su pueblo. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. Nuevo Testamento, carta a los Hebreos. Y podríamos citar un montón de textos en los cuales los apóstoles incitan a la conversión, invitan a la conversión porque el juicio de Dios está cerca, porque Él vuelve, es inminente. Y hay que estar bien preparado, arrepentido, viviendo la ley de Dios, su voluntad, su proyecto, haciendo de nuestra vida un proyecto de santidad y fidelidad a la palabra de Dios, a su sabiduría, que se ha manifestado plena en Cristo Jesús, su Hijo, que nos ha sido enviado. Quizás, para decirlo más simple, parecerse a Cristo, unirse a Él, intentar asemejarse a Él, es para nosotros fuente de salvación, pero separarnos de Cristo, romper con Él, nos pone en peligro. El tema del juicio es un tema ausente, muy ausente en la iglesia de hoy, y también muy resistido por muchos cristianos. Pero está en la fe de la iglesia, atraviesa toda la Sagrada Escritura, ha sido ubicado en el credo, o sea, en la fe esencial de la iglesia, en lo fundamental que creemos para la comunión con Dios y la comunión en la iglesia. Ha sido atestiguado por todos los santos y está presente en todo el magisterio de estos 2 milenios y del tercero que comienza. Anteriormente en la iglesia se hablaba de los novísimos o de las postrimerías. Era habitual predicar sobre la muerte y el juicio. Que cuando una persona muere, se encuentra delante de Dios para su juicio particular, personal. Pero como también afirma el credo, la historia va a terminar. Un día ya no habrá historia. Dios pondrá fin al tiempo, a la historia. Y eso será cuando Jesús vuelva, no como la primera vez en la encarnación, sino ahora mostrando toda su faz gloriosa, su faz divina, el Hijo del Padre. Y entonces, en ese día definitivo de la escatología del juicio final, habrá reino, gloria, gozo para los que vivieron según Jesucristo, en camino hacia el Padre, animados por el Espíritu. Y a los que la muerte los encuentre, o la segunda venida de Jesús los encuentre sin conversión, sin arrepentimiento,
sin cambio de vida, perseverando en el pecado, bueno, habrá lo que es consecuencia de la vida que llevamos. Y entonces se predicaba sobre la muerte y el juicio, y sobre esa doble posibilidad de la condenación, llamada infierno, la salvación, que llamamos cielo, gloria, bienaventuranza. Y también en la fe de la Iglesia está ese estado misterioso llamado purgatorio, donde aquellas personas que por su forma de vivir en la historia no pueden ingresar así directamente al cielo porque están inmaduras, su santidad no ha crecido a la altura del cielo, su santidad de vida, pero no están condenadas. Para ellas hay un misterioso estado de purificación llamado purgatorio, que las termina de hacer comprender la profundidad de su pecado y sus consecuencias, donde pueden realmente ver cómo han desaprovechado tanto amor que Dios les ha ofrecido, donde habrá conversión, donde habrá plegaria, donde habrá deseo de salvación y una purificación misteriosa que la santifique para la gloria, para el cielo, para la eternidad. Que Jesús vuelve y que habrá juicio es una verdad indiscutible de la fe de la Iglesia, que está en el credo y aparte está afirmada solemnemente en diversos concilios. Mis queridos hermanos, a veces nos preocupamos tanto por el día a día, por lo cotidiano, pero vivimos sin horizonte, perdemos el rumbo. Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Aceptar a Jesucristo, dejar que la gracia nos transforme, convertirnos, vivir santamente, aspirar al cielo, a la gloria de los ángeles, de los santos junto a Dios. Es un tema que no nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar que Dios, que nos quiere salvar a todos, no podrá salvar a todos. Porque, como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Aquí está nuestra responsabilidad personal, nuestra libertad. Dios no deja de ser misericordioso, santo y de querer la salvación de todos sus hijos. El tema es si nosotros queremos la salvación, y para querer la salvación y encaminarnos hacia el cielo, hay que vivir la vida que Dios nos propone. Hacer su voluntad, su proyecto, vivir en santidad. Vivir el Evangelio de la gracia. Básicamente, ser imagen y semejanza de Jesucristo. Andar siempre como Él anduvo, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.